Bueno, bienvenidas al taller de hoy. El taller de hoy tiene por nombre Espiritualidad y Energía Femenina, ¿quién es Dios? Entonces, vamos a entrar un poco en contexto. Ya la mayoría de las que están aquí tenemos claro el concepto de lo que es la energía femenina, pero quisiera que alguna voluntaria nos pusiera un poquito en contexto con ese concepto. ¿Quién nos quiere colaborar con su concepto de energía femenina desde lo que hemos aprendido en los talleres de feminidad? ¿Qué es la energía femenina? Vamos a ver quién me aparece en cámara. Tatiana, me apareces aquí. ¿Qué es la energía femenina, Tatiana? Según lo que he leído, entendido y escuchado de ti, Ujú. más bien creo que se refiere a la esencia de cada persona, en este caso de nosotros que somos mujeres, como esa parte, como la esencia con la que nacimos y que nos caracteriza por el hecho de ser mujeres. Ok, muy bien, es la esencia, sí, es relativa a la esencia. Ok, gracias, Tatiana. Edilein, cuéntanos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos. Bueno, la energía femenina para mí es algo que todos tenemos, sin importar el género, y es la parte de uno mismo que manifiesta la creatividad, la intuición, el autocuidado, todas las cosas que son como suaves en un ser humano. Ok, súper, todo lo suave del ser humano. Ok, listo, Edilein, muchas gracias. Bueno. Sí, entonces ambas compañeras nos hablan de un concepto de feminidad. Tatiana nos hablaba de la esencia y Edilei nos habla de lo suave del ser humano, ¿no? Que es algo que tienen todas las personas, pero es esa parte tranquila. Entonces, vamos a dar un concepto corto. La energía femenina, para quienes no sepan qué es, básicamente es un concepto que se trabaja desde el paradigma de que estamos en un mundo dual, el paradigma de la dualidad. Estamos en un mundo dual y dentro de esa dualidad hay un yin, un yang, luz, oscuridad, ¿sí? Conceptos que siempre son dicotómicos, siempre hay dos. Y la energía femenina hace parte de la dicotomía de energía femenina y energía masculina, ¿sí? Entonces es un concepto que se usa dentro de esa dicotomía que hay en el mundo, desde ese análisis dual de la realidad. Ahora, la energía femenina, como hemos hablado y como mencionaba también Edilei, está presente en todos los seres humanos y hace alusión a todo lo que tiene que ver con espiritualidad, tranquilidad, presencia. Es una parte más trascendida del ser humano. En oposición a la energía masculina, que es una parte más material del ser humano, ¿sí? Estar más en control, estar más en el hacer. Entonces, partiendo de eso, como nosotros somos un grupo de apoyo de mujeres y siempre me he encargado de trabajar mucho la feminidad, porque estamos en una sociedad que nos obliga a masculinizarnos, el taller de hoy está pensado para eso, para empezar a cultivar la espiritualidad en esa energía femenina, para entender por qué es tan importante que una mujer tenga una vida espiritual. Como les mencionaba en el grupo, la espiritualidad se vive de muchas formas y todas las formas de espiritualidad son válidas porque todas las personas tienen significados diferentes y merecen respeto esos significados. Sin embargo, la espiritualidad de la que les voy a hablar hoy es una espiritualidad bíblica, es una espiritualidad basada en Dios, en el concepto de unicidad, y es una espiritualidad que espero les funcione a quienes también sean afines con estas creencias. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Lo que vamos a aprender el día de hoy es quién es Dios según la Biblia, su naturaleza y nuestra conexión con Él, la energía femenina, la luz de la palabra, un reflejo del carácter de Dios, cultivar nuestra energía femenina en Dios y vamos a ver al final una oración que Jesús enseñó a sus discípulos, traducida desde el arameo y adicional ahí, que no lo agregamos en la tabla de contenido, voy a hablarles de
un pasaje bíblico que se llama Elías y la viuda de Sarepta. Y en ese pasaje de Elías y la viuda de Sarepta está toda la esencia de cómo una mujer debe confiar y debe trabajar su espiritualidad de la mano con Dios. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Quién es Dios? Lo que vamos a hacer es un viaje a través de la Biblia para descubrir la feminidad y la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que yo hice es unir todo el conocimiento que tengo sobre energía femenina y espiritualidad, unirlo con el tema del libro de la Biblia, que es un libro muy famoso que todos conocemos. El objetivo del taller es ayudar a las mujeres a conocer quién es Dios según la Biblia, cómo su presencia nos transforma y cómo nuestra feminidad se conecta con la espiritualidad. Aprenderemos a descansar en Dios y a usar nuestra energía femenina para vivir en armonía con su propósito. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Las que quieran ir tomando nota o preguntas, ya saben que al final siempre hay un espacio de preguntas y respuestas. Lo primero es, ¿quién es Dios según la Biblia, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza y nuestra conexión con Él? Entonces aquí yo les voy a empezar a hablar de unos pasajes y luego les hablo de la interpretación o del significado. El primer pasaje que tenemos es Éxodo 3:14, donde Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Este yo soy el que soy es muy importante porque ustedes, si en algún punto han trabajado conmigo, siempre trabajamos las reestructuraciones cognitivas desde yo soy tal cosa, ¿sí? Yo soy inteligente, yo soy eficiente, yo soy, yo soy. Y aquí en la Biblia se ratifica el poder del yo soy. Entonces Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿Cuál es la interpretación de eso? Que Dios es eterno y suficiente en sí mismo. Y ahí nos podemos dar cuenta que simplemente Él es. Cuando nosotros hemos hablado de energía masculina y femenina, siempre hablamos de ser, ¿no? ¿Y el ser de dónde es? ¿De la energía femenina o masculina? ¿Quién me dice? El ser. La femenina, porque la energía femenina es Femenina, exacto, Jocelyn, femenina. Y si ven que aquí Dios dice, yo soy el que soy, entonces ahí ya empezamos a ver esa conexión de la feminidad de nosotras como mujeres con la esencia de Dios, el ser. El siguiente pasaje que les comparto es el de Salmos 103:8, que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, que Dios es amor y compasión. Lento para la ira, es decir, me tardo en enojarme, soy paciente, y grande en misericordia, soy misericordioso. Ahí vamos viendo un poco la naturaleza de Dios con nosotras. Él es paciente con nosotras y es misericordioso con nosotras. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, cualquier tipo de práctica asociada a la espiritualidad viene de la parte de trabajar el espíritu. Desde cualquier tipo de creencia, lo que se busca a través de la espiritualidad es trabajar el espíritu. Y por eso aquí se recalca de es importante adorar a Dios desde ese amor en espíritu, conectar con Él. Nuestra conexión con Dios es espiritual y auténtica. Ahora, dentro de esa naturaleza de Dios, según la Biblia, tenemos que Dios es uno, la unicidad de Dios. Por eso acá les decía que íbamos a trabajar desde esta perspectiva de Dios, porque hay otras perspectivas de Dios y voy a aclararlas acá para que de pronto no hayan confusiones. Las más comunes es entender a Dios como un ser tripartito. ¿Qué es un ser tripartito? Que existe el Padre, el Dios Padre allá en el cielo, el Hijo, que fue el que vino acá a la tierra, y el Espíritu Santo, que es un enviado de Dios. Ese es un Dios trino, esa es la doctrina trinitaria, en donde se entiende a Dios como tres. Sin embargo, Dios dijo por allá en alguna parte, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y la verdad de Dios es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de que la verdad de Dios es a la luz de la palabra, es porque toda la escritura que está en la Biblia, en su lenguaje natural, fue inspirada por Dios. Entonces tenemos Deuteronomio 6:4 donde dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Unicidad. Entonces, ¿esto por qué es tan importante, chicas? Porque cuando nosotras trabajamos la espiritualidad, muchas veces tenemos esta confusión y les comparto una confusión personal mía hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba con el tema de Jesús, ¿no? Jesús como un maestro ascendido, como un maestro iluminado, yo lo veía así. Pero cuando yo entré a esta parte de mirar la teología, mirar la Biblia, todo lo que decía ese tipo de cosas, entendí que Jesús simplemente es una manifestación de Dios. Y les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Imaginemos que cada una de ustedes es mamá. Una de ustedes es mamá, pero a la vez cada una de ustedes tiene una mamá y cada una de ustedes tiene un nombre. Entonces voy a poner un ejemplo. Entonces, digamos, Girani. Girani es Girani y todos le decimos Girani porque así se llama. Pero Girani es mamá, ¿sí? Pero Girani también es hija. Pero Girani sigue siendo la misma Girani. ¿Cuántas Giranis hay sabiendo que Girani es mamá y Girani es hija? Una, ¿sí? Es la misma Girani que se llama Girani. Lo mismo es Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. ¿Por qué Dios es Hijo? Porque Dios vino aquí a la tierra, se convirtió en hombre, porque Él no nos podía dar el mensaje desde su divinidad. Él necesitaba bajarse al nivel de nosotros de humanos, sentir lo que un humano siente para poder entendernos y para que pudiéramos entenderlo a Él. Por eso es que es tan importante cuando hablamos de hablar con Dios, chicas, cuando ustedes tienen algún conflicto, entender que Dios se hizo humano y cuando tú le hablas de una tristeza, de un dolor, de un sufrimiento, Él sabe qué es eso porque Él lo vivió en carne cuando fue Jesucristo acá en la tierra. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y esa es la doctrina de la unicidad basada en la Biblia. Dios es uno. Ahora, aquí vamos a hablar un poco más de eso porque la idea es que haya buen argumento teológico. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que en el cuerpo humano de Jesús habitaba la deidad de Dios. Por eso es que Jesús podía hacer milagros, porque dentro de él, él no era un humano como nosotros, dentro de él había toda una deidad. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta parte de Mateo 28:19 es muy importante porque es la única parte de la Biblia en donde se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, después de investigar, sucede que la traducción está errónea. La traducción dice es bautizándolos en mi nombre, bautizándolos en mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús.
Jesucristo. O en el lenguaje antiguo, Yeshua. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Es decir, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús. Aquí hay algo muy importante y quiero aclararlo con respecto a la doctrina trinitaria. Y lo hablo teniendo en cuenta ya lo que dije anteriormente de respetar las diferentes creencias. No basta solamente con creer en Dios, sino que debemos buscar siempre la verdad, ¿sí? Y por eso es importante entender esto, porque hay muchas personas que por falta de conocimiento teológico tienen tergiversada la idea de quién es Dios y tienen tergiversada el tema del bautismo y tienen tergiversada muchas cosas y al final, chicas, Dios es uno y nos escucha a todas, pero sí es importante el tema de que el camino es la verdad. ¿Listo? Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que ¿quién es el Padre? Pues yo. Eso se lo dijo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios es omnipotente. Génesis 17:1. Yo soy el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios nos insta a la perfección, pero Él sabe muy bien que el ser humano es imperfecto. Sin embargo, por eso todo el tiempo estamos buscando la excelencia. Job 42:2. Yo conozco con todo lo que puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es decir, como Dios es omnipotente, todopoderoso, Dios sabe cuáles son tus pensamientos. Dios puede leerte la mente. Dios sabe lo que tú estás pensando todo el tiempo. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces ahí Dios está hablando de el poder que tiene sobre todo lo que Él creó. Aquí, ¿cuál es la reflexión? No hay nada imposible para Dios y Él tiene el control sobre todas las cosas. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque nuestra naturaleza humana, chicas, la energía masculina, el ego, siempre quiere controlar todo. Siempre quiere controlar lo que el otro piense de mí, lo que el jefe piense de mí, controlar cuándo me voy a casar, controlar esto, controlar lo otro. ¿Y quién es el único que tiene control sobre todas las cosas bajo esta perspectiva? Dios. Entonces, por eso es que nos genera su frustración querer controlar algo que está fuera de nuestro control, porque es prácticamente imposible. Y ahí es cuando yo suelto el control, pero el control alguien lo debe tomar. Entonces, ¿yo a quién se lo entrego? A Dios. Dios toma el control de todo lo que está fuera de mi control y yo me hago cargo de lo que yo controlo. Listo. Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Entonces, Salmos 139:7-10. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es decir, omnipresente que es, que Él está en todas partes. Él está conmigo aquí, Él está contigo allá, Él está con todo el mundo, Él abarca y llena el cielo y la tierra. ¿Cuál es la reflexión aquí? No importa dónde estemos, siempre está Dios con nosotras. Y esto es muy importante, chicas, porque la soledad es algo que nos suele afectar, ¿sí? El sentirnos solas. Entonces, cuando yo me apropio de mi espiritualidad, cuando yo creo una comunión con Dios, esa soledad se empieza a trabajar. Entonces ya no me siento sola, ya sé que Dios está conmigo todo el tiempo, en todo momento, y en cualquier lugar yo puedo hablar con Él. Y acuérdense que el cerebro
no sabe diferenciar entre algo tangible y algo intangible. Si tú te pones a hablar con alguien, tu cerebro cree que ahí hay alguien escuchándote. Si tú te pones en oración a hablar con Dios, a contarle cómo te sientes, a sacar esas emociones, tu cerebro va a creer que hay alguien tangible. Y ahí está Dios también escuchándote. Entonces, por eso es tan importante entender que Dios es omnipresente. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mateo 6:8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Todo lo sabe Dios. Dios sabe tu preocupación por el dinero. Dios sabe tu preocupación por ese esposo que no ha llegado. Dios sabe tu preocupación por la pareja que ya tienes. Dios sabe tu preocupación por tus hijos. Dios sabe tu preocupación por tu familia. Dios sabe tu preocupación por cualquier enfermedad que tengas. Dios siempre sabe todo lo que tú necesitas. Y si hay un pasaje de la Biblia que creo que no lo agregué, pero habla de que no hay ni siquiera un ave en el cielo que muera sin que Dios lo permita. Así que si en algún momento tú pasas alguna necesidad, es porque Dios lo está permitiendo para un propósito contigo, porque Él sabe lo que tú necesitas. Entonces aquí la reflexión es que Dios conoce cada detalle de nuestra vida y cuida de nosotras. No estamos solas cuando lo tenemos a Él. Imagínense tener de nuestro lado un ser omnisciente, un ser omnipresente, el dueño de todo, el rey del universo. Y aquí es importante mencionar algo con el tema de la manifestación con el universo y demás. ¿Por qué yo voy a pedirle algo al universo cuando puedo pedírselo al que lo creó? ¿Por qué voy a intentar materializar algo en el universo cuando puedo contarle mis planes al que lo creó y permitir que él lo haga realidad? ¿Sí? Por eso a mí me preguntan, no, el universo, Dios, el universo existe y la energía existe y la física cuántica existe, pero yo en este momento me voy directamente con el que lo creó, con el que tiene más poder, ¿sí? Que es Dios. Entonces, la oración por eso es tan poderosa. Ahora, Jesucristo es el camino, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Jesús, hablamos de Cristo, es la misma palabra. Les explico porque a mí antes me generaba confusión. Yo decía, bueno, Jesús, Jesucristo, Cristo, ¿cómo es que se le dice? No, Jesús. Jesús, Jesucristo, como tú quieras. Jesucristo es el camino. Entonces, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y escuchen esta parte que sigue. Nadie viene al Padre sino por mí. Este nadie viene al Padre sino por mí quiere decir lo siguiente. ¿Por qué voy a buscar solución? Y esto va a ser muy fuerte, nunca lo he dicho en voz alta, pero ya me libré con el comentario de que respeto cualquier creencia. ¿Por qué voy a pedirle solución a un santo cuando le puedo pedir solución al que creó todo? ¿Por qué voy a buscar paz a través de un santo cuando puedo ir directamente a hablar con el que creó a los santos? ¿Sí? Esto es muy importante. Yo soy el camino. Jesús, que es el mismo Dios, es el único camino para llegar a la verdad. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este pasaje es muy importante, no voy a ahondar en él porque no es el tema del taller, pero sí lo voy a decir porque si ustedes están acá escuchándome a mí hablar de esto,
que nunca pensé hablarlo así abiertamente, es por algo. A alguna le va a llegar eso. Hay algo que el mundo en general ha olvidado y es el tema de la salvación, ¿sí? Mucha gente no cree en eso, mucha gente no cree en eso. ¿Saben yo por qué creo en la salvación? Porque el hecho de que yo, después de todo lo que yo hacía, después de mis creencias, del esoterismo, ustedes saben yo todo lo que les compartía que yo hacía, yo elegir este camino, a mí se me hace algo extraordinario y que tiene algún propósito, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito? Y se los voy a decir de una vez. Estamos muy cerca del final de los tiempos. Estamos muy cerca del final de los tiempos. Lo he escuchado decir durante muchos años, pero es real. Jesucristo viene pronto. Todo lo que está pasando en el mundo, las guerras, todos los conflictos armados, el tema de todo el libertinaje, toda la degradación del ser humano, las drogas, la normalización de las adicciones, ¿no? Todo lo que está pasando con las redes sociales, cómo nos están quemando el cerebro, cómo nos están durmiendo, es porque hay una guerra espiritual. Uno no la ve, uno va por la vida pensando en sus problemas terrenales, ¿no? Con qué pago lo de mañana, qué me voy a comer el desayuno, pero hay algo más grande pasando en el mundo espiritual y yo fui llamada a eso. No quería, honestamente, porque yo en algún punto, cuando yo estaba en esto del esoterismo, del ocultismo, yo decía, ay, qué pereza esa gente con sus guerras espirituales. A mí, yo no me metan en esas guerras espirituales, que yo soy paz y amor, yo vibro alto, yo prendo mi incienso y yo me conecto con la llama violeta y yo aquí estoy tranquila. A mí déjenme así, ustedes vayan y peleen con demonios solitos. Yo decía eso. Y yo quería eso, yo creía que yo estaba re bien. Pero como no es lo que uno quiera, sino es la voluntad de Dios, fui llamada para otro propósito. Y es el tema de difundir el mensaje de que Cristo viene pronto, de que hay que buscar una salvación y que la mayoría del mundo está ignorando eso. ¿Sí? Entonces, como les digo, no es el tema del taller, pero si en algún punto alguna le interesa saber al respecto, con mucho gusto me puede escribir. ¿Listo? Entonces dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Reflexión, no hay otro camino hacia Dios sino Jesucristo. Listo. Bueno, hasta aquí teoría teológica, base bíblica de quién es Dios, ¿no? Dios es uno, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es bueno. Ese pasaje no lo puse ahí, pero hay un pasaje que dice, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Listo. Ya teniendo en cuenta cuál es el Dios del que vamos a hablar en el taller, porque eso era lo que quería ponerlas en contexto, ahora sí vamos a hablar de la energía femenina a la luz de la palabra, un reflejo del carácter de Dios. Esto, chicas, yo se los voy a compartir desde mi conocimiento actual, ¿sí? Desde lo que he aprendido y de cierta manera lo que he canalizado. Entonces, Dios creó la feminidad con un propósito divino. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí yo les voy a compartir algo muy importante que me preguntaban el otro día. Pero Mayra, es que en serio nadie me cree que yo me haya vuelto cristiana. Usted que decía que nosotros nos había engendrado un extraterrestre con los monos, usted que decía que veníamos de por allá de los Anunnaki, ¿sí? Usted que era la más conspiranoica. ¿Usted en serio cree que Dios nos creó así con barrito y nos sopló y ya fuimos carne? ¿Y qué pasa con Darwin, no? Con el evolucionismo, las que me conocen saben que yo estudié biología.
A mí me hicieron ver a Charles Darwin, o sea, yo tengo la ciencia en mi sangre. Entonces me preguntaban, ¿usted en serio cree que Dios nos creó? Y yo solo les puedo decir una cosa. Cuando uno cree, uno necesita algo que se llama fe. Y la fe es ciega. En el sentido de cuando tú te tienes fe en ti misma, cuando tú tienes fe en ti misma, tú todavía no tienes un resultado, pero tú dices, yo confío en mí. ¿Lo voy a lograr o no lo voy a lograr? No tengo ni idea, pero yo confío en mí. Ciegamente confío en mí. Y lo mismo me pasó a mí con mi relación con Dios. Yo le creo a Dios porque Dios me demostró muchas cosas y lo que Él diga yo le creo a Dios. No lo que me diga un hombre, porque eso sí les quiero compartir. Yo no me convertí al cristianismo por lo que me dijeron los de la iglesia. No. Dios habló directamente conmigo aquí en mi casa muchas veces y solo porque yo lo escuché directamente fue que yo le creí, porque si no, yo no me creo este cuento. O sea, yo este cuento de que no, que un humano venga y me lo cuente, yo no me lo creo, pero a mí me habló Dios directamente y por eso elegí creerlo. Entonces, teniendo en cuenta esa creencia, ahí mencionamos el tema del Génesis, ¿no? De la creación del hombre a su imagen y semejanza. La feminidad es parte de la imagen de Dios. Y esto yo lo digo, se lo digo a ustedes, pero no me pregunten si se los voy a decir a los de la iglesia, porque no, no se los voy a decir porque allá no hablan de feminidad, pero yo sí, porque es el conocimiento que hay que buscar, el balance. Dios nos creó hombre y mujer y la feminidad hace parte de la imagen de Dios porque Dios diseñó a la mujer con cualidades que reflejan su amor y su naturaleza. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. ¿Qué es una ayuda idónea, chicas? En hebreo es eser kenegdo, que significa una ayuda fuerte y complementaria. La mujer y la energía femenina no son inferiores, sino que son complemento para la humanidad. El ser humano necesita la energía femenina, así como el hombre necesita a la mujer para complementarse. Aquí lo siguiente que vamos a ver es que esto lo que quería es que viéramos que tenemos un propósito divino. O sea, la mujer tiene un propósito en la vida del ser humano, en la historia, en la vida del hombre y demás. Ahora, cuando nosotros hablamos de las características de la energía femenina, ustedes saben que yo siempre les hablo de la intuición, ¿no? Y la gente dice, ¿no? Las mujeres tienen un sexto sentido, ¿no? Eso todo se lo huelen, todo lo, no, no sé cómo uno presiente ese presentimiento. Eso es una intuición. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. La mujer por naturaleza, chicas, es sabia. Las mujeres tenemos el don de la sabiduría. Lo que pasa es que lo podemos perder si no lo cultivamos. Como cualquier músculo, cuando tú no lo ejercitas, se puede perder. Pero es decir, la mujer tiene la capacidad de hablar con sabiduría y actuar con compasión. Nuestra intuición y nuestro discernimiento son dones dados por Dios. ¿Cómo yo trabajo mi intuición? Trabajando mi espiritualidad, pidiendo directamente intuición y discernimiento para ver lo que mis ojos no ven, para escuchar lo que mis oídos no escuchan y para entender lo que a primera vista no puedo entender. Jueces 4:4-5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Estos son pasajes extraídos, obviamente hay un contexto, hay muchas historias, pero las extraje principalmente aquí porque quería recalcar a Débora, que fue una líder y una profetisa. Es decir, la mujer tiene por naturaleza, en su energía femenina, liderar, ser sabia, ser influyente. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de cómo la energía femenina complementa al hombre, ¿no? Que nosotras nutrimos, nosotras damos consejo sabio cuando estamos alineadas con nuestra intuición. ¿Y cuál es nuestra fuente de intuición?
Dios. La intuición es esa vocecita que usted escucha que le dice tal cosa, va a pasar esto, cuidado con esto. Créanme, chicas, que esa voz se vuelve mucho más fuerte y clara cuando ustedes hablan con Dios, porque es directamente Él nos habla a través de la intuición. La capacidad de nutrir y traer vida que tenemos las mujeres por naturaleza. Las mujeres somos creadoras. Solo una mujer puede crear en su vientre vida, los hombres no pueden. Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Por aquí nos escriben en el chat, Janesi, la intuición podría ser el Espíritu Santo. La intuición es el Espíritu Santo que nos visita y nos habla. La intuición es, teniendo en cuenta lo que les conté de la unicidad, el Espíritu Santo es el mismo Dios, el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Entonces, cuando tú hablas con Él, tú le dices, múdate a mi mente, cuida mis pensamientos, dame sabiduría, dame intuición, y Él es el que nos da ese conocimiento. Claro que sí, Janesi. Entonces, aquí Lucas 1:45, bienaventurada la que creyó. Miren esto, tatúenselo en la mente. Porque yo aquí, y créanme chicas, que yo nunca en mi vida había estado nerviosa por dar un taller. Jamás. Yo siempre doy mis talleres tranquila. Pero este taller me tenía nerviosa, porque esto es un tema muy delicado y yo no estoy hablando aquí en nombre de cualquiera. O sea, yo estoy aquí hablando en nombre de Dios y estoy hablando sobre Él. Y yo soy representante de Él en este momento y todo lo que yo diga es sobre Él. Entonces, bienaventurada la que creyó. Yo les estoy hablando aquí lo que yo sé y lo que yo le pedí a Dios antes de iniciar el taller. Dios, yo no sé nada, tú sabes todo, háblales a través de mí. Bienaventurada la que cree, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La fe, el creer, es un arma muy poderosa de las mujeres, ¿sí? Los hombres también, pero aquí estamos hablando pues de las mujeres, ¿no? Bienaventurada la que creyó. La energía femenina como descanso y receptividad. Aquí esto es algo tan importante, chicas, porque nosotras ahora que estamos trabajando en esto de cumplir metas, yo sé que muchas trabajan, estudian, tienen hijos, tienen pareja, todo es muy agotador y solas no podemos. Y este versículo, Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nos da descanso. Si algo les está pesando, si hay un conflicto que no pueden resolver, si hay incluso en el tema de lo de la terapia psicológica, si ustedes ven que tienen una herida que no pueden sanar, que ya han ido a terapia, un conflicto que ya la han trabajado y no pueden y nada, que salen y salen y salen y están cansadas y cargadas con eso, suéltenselo a Dios, ¿sí? Dios, tú conoces esta herida de infancia que tengo, tú conoces esta herida de abandono que tengo, esta herida de rechazo, esta herida de humillación. Sánamela. Solo tú puedes hacerlo. Dios, tú conoces la historia de mi familia, tú conoces que vengo de un linaje de mujeres que les ha pasado esto, esto y esto y esto. Sana mi linaje. Rompe esas cadenas, rompe esos patrones transgeneracionales, rómpelos. Rompe todo lo que me ata a una vida que no quiero tener. Entréguenle todo eso a Dios. Salmo 46:10. Estad quietos y conocéis que yo soy Dios. Aquí este Salmo 46:10 es muy importante porque ¿qué nos dice? Estad quietas. Es Ven acá, decir, ven acá, ven que acá. Dios nos invita a la quietud. ¿Se acuerdan cuando hablamos en otros talleres del tema de la atención plena, de estar presentes todo el tiempo? Bueno, todo el tiempo no, pero de tratar de estar presentes. Es porque Dios también nos dice, quédense quietas, porque solo en la quietud se conoce a Dios. Es decir, cuando tú respiras y estás presente,
Dios es ese eterno presente. Esa paz que tú sientes cuando meditas, cuando estás presente, ese es Dios, porque Dios está en la quietud. ¿Listo? Ok. Cultivar nuestra energía femenina en Dios. Mateo 11:28-30. Vuelvo a ponérselos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Salmo 46:10. Estad quietos y conocéis que yo soy Dios. Filipenses 4:6-7. Chicas, anótenlo, péguenlo en la pared, no sé, lo que quieran. Por nada estéis afanosos. Por nada se estrese. Dios le dice a usted por qué se estresa. No se estrese. No se estrese. No esté afanoso por conseguir nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, no se estrese, pídame lo que necesita. No se estrese por ese esposo, pídamelo a mí. No se estrese por ese trabajo, pídamelo a mí. No se estrese por ese proyecto, pídamelo a mí. No se estrese por ese hijo o esa hija, pídamelo a mí. No se estrese porque su familia esté bien y sane, pídame eso a mí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, chicas, la energía femenina es la tranquilidad. Vean, si a una persona le falta tranquilidad en su vida, es porque le falta espiritualidad. Desde cualquier creencia que quieran, le falta espiritualidad. Porque la espiritualidad es estar en espíritu. Y estar en espíritu es estar presente. Ya, sencillito. Eso es. Solo que, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, y les voy a comentar algo, en acá nos comparte Jocelyn, Dios dice, no has recibido porque no has pedido, correcto. Dios sabe tus necesidades, pero Dios es muy respetuoso. Dios nos dio el libre albedrío, ¿sí? Él dice, pide y se os dará, pero hay que pedirle, hay que hablar con él. Y algo que les quería comentar es que en la India, pues está todo el tema de la meditación y toda la religión hindú y todo eso. Y a mí una vez me pareció muy curioso que en ese país también la tasa de suicidio sea muy alta. Y es que, chicas, aunque uno crea que meditar es algo espiritual, realmente no es así. Meditar y estar presente es un alimento para la carne, es decir, yo estoy tranquila, yo relajo mi sistema nervioso, yo libero estrés, yo libero serotonina, estoy nutriendo mi carne. Pero meditar en Dios es nutrir mi espíritu, es decir, la misma presencia, la misma respiración, la misma quietud, pero hablando con Dios. Ahí yo estoy nutriendo mi espíritu también. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a continuar. La intuición femenina y la conexión con Dios. No podemos tener intuición desarrollada si no hablamos con Dios, porque Él es como esa voz que nos va a decir las cosas, nos va a decir, mira, no vaya para allá, esa persona no le conviene, tal cosa, tal cosa. Hay una oración esa oración yo siempre la hago. De hecho, antes de convertirme al cristianismo, creo que la hacía, pero no tan devotamente como ahora. Yo le digo Dios y se las digo así. Yo le hago así, mira, Dios, tú escuchas lo que yo no escucho, tú ves lo que yo no ves, tú sabes lo que yo no sé. Yo veo a esta persona muy bien, pero solamente tú sabes sus intenciones conmigo y lo que tiene en su corazón. Así que si tú estás viendo que esa persona tiene malas intenciones conmigo, habla mal de mí o me va a hacer daño, quítalo de mi camino. ¿Sí? Y aplica para persona, trabajo, lo que sea. Y miren que es tan impresionante como muchas veces esas personas sí se sacan de tu vida, o sea, se sacan. Hay problemas, dejan de hablar, peleas, rupturas, lo que sea, cambio de trabajo, demás, porque le pedí, le dije, Dios, te doy vía libre para que me saques de mi vida todo lo que me estorba, todo lo que me hace daño. Pero le di el permiso, ¿sí ven? Él respeta mi libre albedrío. Entonces, Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Aprender a escuchar a Dios es parte de nuestra espiritualidad. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo hago para yo escuchar la voz de Dios? Yo necesito conocerlo. Si yo no sé quién es Dios, yo no voy a escuchar a nadie. Yo no voy a escuchar nada. Y se los digo algo, chicas, y se los voy a contar aquí, porque esto es personal y esto es testimonio también. Yo lo de escuchar voces no es nuevo. Yo ahorita escucho voz y yo sé que es Dios. Pero antes de yo ser cristiana, cuando yo era cultista, yo también escuchaba voces y yo canalizaba cosas. En mi mente eran mis guías espirituales y yo decía, no, son mis guías espirituales. Pero resulta que no siempre eran mis guías espirituales. Resulta que eran muchas veces, pues acá hablando desde la demonología, eran demonios o simplemente eran entes del bajo astral y demás. Entonces, cuando ahí Juan nos dice, mis ovejas oyen mi voz, es decir, yo sé cuando Dios me habla, ¿sí? Pero entonces, vámonos a la práctica. Yo a ustedes les digo, identifiquen cuando les habla su esencia y cuando les habla su ego. ¿Sí o no? ¿Sí o no les he dicho? Sepa cuando sus pensamientos vienen del ego o cuando sus pensamientos vienen de la esencia. Es lo mismo. ¿Su esencia quién es? Dios, ¿sí? ¿Y el ego quién es? No voy a decirlo, pero es la otra parte, ¿sí? Es esa otra parte que le gusta el sufrimiento. Entonces, que te quiere ver a ti sufriendo, llorando, triste, ¿sí? Esa otra parte que no te quiere ver bien, como tu esencia sí. Lucas 1:38. Entonces María dijo, He aquí la sierva de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. María representa la receptividad de la energía femenina ante Dios. Nosotras como mujeres chicas debemos ser muy receptivas. Siempre lo hablamos en tema de relaciones de pareja, ¿no? Que somos ser receptivas ante los hombres, ante los detalles, ante todo lo que nos dicen. Aquí debemos ser receptivas con Dios. ¿Qué es ser receptivas con Dios? Que si yo quiero algo y Dios me dice que no, pues yo lo recibo con amor. Dios, es que yo quiero que ese hombre sea para mí, Dios mío, pero por favor déjamelo ahí, cámbiamelo, por favor, hazme un milagro, Dios, ¿sí? Pero si Dios te dice que no, pues es no, porque te tiene algo mejor. Y entonces, ¿qué es recibir ante Dios? Decirle, Dios, tú eres el Todopoderoso que lo sabe todo. Si tú dices que no es Él, lástima porque estaba lindo, estaba alto, 1,90, guapo. Pero bueno, espero tu voluntad, ¿sí? Lo que tú tengas para mí está bien. Receptividad ante lo que nos da Dios. ¿Listo? La importancia del descanso y el equilibrio de la feminidad. Volví a ponerles ahí Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Vean, yo no, esto uno lo puede hacer en la iglesia, en la cama, en la ducha, donde ustedes quieran. Pero cuando ustedes estén cansadas y cargadas, hablen con Dios. Lloren, literalmente, déjenlo salir todo y suéltenle todo a Él y verán cómo descansan. Descansan en espíritu y descansan también a nivel emocional. Salmo 23:2-3. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La feminidad está conectada con la fluidez y la capacidad de recibir, y Dios nos invita a recibir su paz. Si tú no estás viviendo una vida que se siente delicada y tranquila, te hace falta Dios. Si tú no estás viviendo una vida delicada y tranquila, te hace falta Dios. Te hace falta oración, te hace falta espiritualidad, te hace falta confianza, te hace falta tranquilidad, porque nosotras estamos invitadas a vivir tranquilas, a vivir descansadas, ¿sí? Y ahí nos lo dice Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Imagínense uno acostarse en una hierba así súper fresquita, delicioso, así se debe sentir la vida. ¿Sí? No siempre, no siempre, porque obviamente hay tribulaciones, hay dolores, hay batallas, hay guerras, hay problemas, pero sí una buena parte del tiempo. ¿Listo? Ok.
Dios y nuestra identidad como mujeres. Nuestra fortaleza está en Él. Proverbios 31:25 nos dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Dios nos ha hecho fuertes y seguras. Ese Proverbios, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Ahí en Proverbios están hablando de la mujer virtuosa, si no me falla la memoria, porque ahí esa parte de mujeres virtuosas nos dice eso. Somos fuertes, somos honorables. ¿Qué es reírnos de lo porvenir? Que no nos da miedo. A mí no me da miedo el futuro, porque sea el problema más grande que se me pueda presentar, yo estoy con Dios, ¿sí? Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dicen por ahí, ¿cierto? Entonces yo me río del futuro. Cuando llegue el ego con esos pensamientos de, "Ah, no, Mayra, usted la va a embarrar, usted va a decir algo que no es en ese taller, no sé qué, si ve, no haga ese taller, cancélelo", ¿sí? El ego, yo no. Yo voy con Dios y Dios está conmigo. Entonces, lo mismo cuando a ustedes les lleguen esos pensamientos del ego. Recuerden siempre que ustedes están con Dios y una mujer que está con Dios se ríe del futuro, porque sabe que todo va a estar bien. ¿Listo? Y ojo, estar bien no es que todo sea color de rosas. Estar bien es que todo lo que vaya a suceder está pensado para mi crecimiento. Todo lo que me sucede está pensado para mi crecimiento de la mano de Dios. Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Somos una creación única y valiosa de Dios. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué misericordia. Dios nos ama profundamente y sin condiciones. ¿Quién es el único que ama sin condiciones? Dios. Dios te da dinero, Dios te da paz, Dios te da casa, Dios te da carro, Dios te da esposo, Dios te da hijos, Dios te da salud. ¿Y Dios qué te pide a cambio? Nada, porque dice la Biblia que Dios hace llover sobre buenos y malos. Él nos da cosas buenas a todo el mundo, aunque uno puede ser el más pecador o la más pecadora del mundo, pero Él siempre hace llover sobre todos, porque Él ama profundamente sin condiciones. Hombre, que si a mí alguien me ama, Dios así, Dios me ama, pues yo también quiero amar a Dios, ¿cierto? Y eso es lo que nos falta, amar a Dios. ¿Listo? Ok. Vamos entonces antes de mirar la oración que Jesús nos enseñó, quisiera escuchar cómo se han sentido hasta el momento. Si ustedes eligieron asistir es porque estaban abiertas de pronto a escuchar cosas diferentes. Quisiera escuchar tres voluntarias que quieran participar de cómo se han sentido, qué piensan, cómo están. Edilene, cuéntanos. Y luego Tatiana. Hola, chicas. Bueno, como Mayra compartió am, cosas privadas de sus creencias y eso, pues yo también les voy a decir que yo quise tomar este taller, aunque ya yo sabía un poco del tema. Yo tomo terapia con Mayra y quería como ver si yo había entendido bien quién es Dios para mí. Y en verdad, Mayra, ese taller estuvo súper increíble porque tantas, o sea, tantas personas no creyentes como creyentes pueden obtener la información que se quiere dar en el taller. Está como súper completo y me gustó mucho. Ok, Edilene. Bueno, me alegra muchísimo que ya tengas mucha más claridad al respecto. ¿Listo? Ok, Tatiana, cuéntanos. Gracias por tu participación, Edilene. Tatiana. Bueno, yo justo, a ver, yo siempre he sentido que alguien me protege, porque yo viví un tiempo en Ecuador y vivía sola y no era un sitio, o sea, era un sitio un poco peligroso y yo iba incluso con mi computadora y siempre andaba solita en las noches, pero yo siempre sentía
Yo decía, los ángeles o el ángel de la guarda, lo que tú dices que al final es lo mismo, es Dios. Y yo les contaba siempre porque me preguntaban, ¿y cómo pasó? Porque yo pasaba en España, entonces me decían, pero ¿cómo no te daba miedo vivir sola y nunca te pasó nada? Le digo, no, porque yo siempre me sentía protegida, siempre sentía que alguien estaba conmigo. Y yo sigo una página de manifestación, no sé si la sigue alguien de aquí, y ella hablaba mucho del universo, de manifestar, de bla, bla, bla. Y de repente empezó a publicar que ella empezó a leer la Biblia y que Dios, que por qué vamos a pedirle al universo si le podemos pedir al que lo creó. Y que había una guerra espiritual, como comentas tú, que al final decía Dios que el diablo también se puede disfrazar de espiritualidad y que al final la gente, o sea, nos quiere entender dispersas con un montón de cosas para alejarnos de Dios. Y yo incluso me daba como cosas decir Dios, entonces también cuando daba consejos en TikTok decía, si tú crees en Dios, en la espiritualidad, en el universo, en lo que tú creas, porque al final es como que abarca más público, porque si tú dices directamente Dios, es como que la gente va a decir, no, o sea, yo no creo en Dios y yo no quiero escuchar lo que tú comentabas. Entonces, les comentaba a las chicas del grupo que tenemos, el grupo uno, que el miércoles me pasé por una noche oscuro del alma que se llama, Ujú. y yo llorando perdidamente y le digo, Dios, o sea, permíteme ser el puente entre el cielo y la tierra y úsame para lo que fui enviada a esta tierra, porque me sentía con una pesadez que sentía que me iba a morir. Y luego al otro día me sentí tan liviana que al final era como, o sea, hablar con Dios, pero no desde ese punto como verlo tan lejano, sino verlo como tu padre. ¿Cómo le pedirías tú a tu padre? Como algo cercano, como una hija le pide a su papá, con confianza, con certeza y con fe, no verlo como algo tan lejano. Entonces me gustó mucho el taller también. Ok, gracias, Tatiana. Y ahí voy a recalcar dos cositas que dijiste. Una, lo de que, bueno, vamos a decirle el enemigo, las tinieblas, la oscuridad, vamos a decir la oscuridad para que no nos censuren en YouTube, yo creo. Pero sí, la oscuridad es engañosa, sí, o sea, en la Biblia lo dice, Satanás, diablo, el diablo, Satanás es el maestro del engaño. Y se los digo porque yo estuve engañada por muchos años creyendo que yo me las sabía todas y creyendo que yo era la más iluminada, ¿sí? Y yo lo que andaba era invocando demonios, ¿sí? Y con razón me quería morir, porque claro, o sea, a mí me dijeron en la iglesia, usted tiene un propósito muy grande, pero siempre le han querido arrebatar la vida por eso. Sí, por eso yo desde pequeñita siempre tuve pensamientos suicidas, lo intenté varias veces hasta que dije, no puedo más. Esto ya ni cinco psiquiatras ni tres psicólogas me lo solucionan, así que yo voy a buscar, ¿sí? Entonces, claro, hoy en día el mundo está muy engañado y a mí me duele, la verdad, el mundo como está de perdido, creyendo que tienen la verdad, ¿no? Creyendo que ya encontraron la iluminación y realmente no, realmente son engaños, porque yo en algún punto, cuando les dije que yo era ocultista, yo en algún punto trabajaba con que Lucifer, imagínense, ay no, yo contaba eso en la iglesia y eso era un cuento de risa porque yo les decía, no, pues la verdad es que sí, yo trabajaba con Lucifer y pues Lucifer a mí se me presentaba como un ser de luz, yo decía, ve, tanto que funan al diablo y es bonito y vea, él es buena gente y todo. Y me decían, es que él no se le iba a presentar a usted horrible con cachos y todo porque pues la espanta, ¿no? Él necesitaba engañarle y decirle, mira, yo te puedo dar dinero, belleza, yo te puedo dar paz, entre comillas, porque miren que es algo muy curioso. Cuando uno está en ese mundo perdido, uno realmente vive, entre comillas, muy tranquilo, ¿sí? Porque, ¿por qué? Porque a Satanás, digámoslo así, a Satanás no le preocupa que alguien que está perdido en el mundo
le cree problema. Entonces dice, ¿yo para qué lo voy a molestar? ¿Para qué le voy a enviar cosas, problemas? No, dejémoslo así tranquilo, que entre más tranquilo esté, mejor él cree que está bien. ¿Cierto? Dejémoslo distraído en los placeres, da. Pero ¿a quién es que le da Satanás problemas? A uno. A mí me dijeron, usted cuando empiece a esto de la iglesia, a usted se le van a venir cosas. Y pues sí, pero no tanto, la verdad. Ahí vamos. Pero realmente... Porque claro, yo aquí ya estoy siendo piedra de tropiezo para Satanás. Yo aquí estoy, ustedes me ven aquí normal, pero yo estoy evangelizando 14 almas, ¿sí? Yo estoy aquí evangelizando 14 almas y eso es algo que perturba ya, porque ¿cómo así que me están despertando 14 almas? No, no se puede, ¿sí? Entonces, es esa verdad, ¿no? La verdad que es la verdad, no esas otras ilusiones con las que nos han engañado. Y lo otro también que quería resaltar, lo último que dijiste, ay, se me fue. Era eso. ¿Y cuál fue el último apunte que dijiste? Lo último, ¿me recuerdas? Lo de la noche oscura, lo que le dije a Dios que me usara, o Ah, sea, sí, que como, me permita ser un puente entre el cielo y la tierra, o sea, que para el esa, propósito por la que estoy aquí en la tierra. exactamente, exacto, ahí. Y mencionabas entonces que sentir a Dios muy lejano, ¿sí? Claro, y yo les confieso aquí algo muy personal. Yo le digo Dios y todo, pero yo me siento en confianza cuando lo llamo por su nombre, Jesús. Sí, yo, Jesús, tal cosa, o sea, así porque, claro, uno, digamos, voy a hablarle a Dios, a un ser supremo, todopoderoso, deidad, superpotente, y yo pues aquí una humanita humilde ahí, pues uno dice como que, ¿cómo? Sí, como que no estoy a tu nivel, pero por algo Dios se convirtió en Jesús y vino hasta acá a hablar con nosotros, ¿sí? Entonces, es ver a Jesús, como decía Tatiana, como nuestro papá. Nuestro papá, yo a mi papá, qué le diría? Ese papá protector, ese papá proveedor, protector, proveedor, cuidador, ese papá que tal vez se tuvo o no se tuvo, ese es Dios, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Listo? Ok, gracias Tatiana por tu participación. Seguía Laura. Ay, Laura se me fue. Laura, ¿estás por ahí? Ah, yo estoy aquí, lo siento. Es que ya me Sí, había respondido la cuéntanos. pregunta. No, pues quería solo dar gracias de todas maneras por este taller. La verdad es que hace nada comencé a rezar por mi propia cuenta. Ya tenía pensado en ir a la iglesia, pero no me había dado, o sea, no me había dado el tiempo para hacerlo. Entonces, esto también fue algo muy, muy chévere de experimentar, porque siempre he tenido la curiosidad de quién era Dios y por qué había tantos nombres referente a Dios. Entonces, literalmente con este taller me diste pues dar de cuenta muchas cosas y que desde que inicié a hacer mis rezos todos los días, apenas me levanto y antes de dormir me siento más relajada y pues descanso, a pesar de que duermo, pues trato de dormir más temprano, pero pues he ido a la cama a dormir más tarde de lo normal. Cuando rezo, pues me descanso total, descanso mentalmente, físicamente descanso y pues estoy más presente, estoy ah, más en mi ser, ¿no? Y no trato de controlar tantas cosas, ¿no? Entonces, con este taller, pues vi muchas cosas bonitas y de que si quiero seguir con una persona que me guíe, pues a través de la iglesia y ese tipo de cosas. Quería darte las gracias por eso. Ok, Laura, ok, claro que sí, y es exacto, ese descanso se siente de inmediato, ¿sí? Muchas gracias por Y compartirnos tu experiencia. Eh, gracias. También solo voy a agregar solo Ujú. que en eso también me di cuenta en que mucho tiempo pasé sin estar relacionada con la iglesia por el miedo a que me iban a decir mi familia, porque a pesar de que venimos de una parte católica, pues la verdad como familia, nunca lo ejercimos de ir a iglesias, entonces por eso me sentía perdida por mucho tiempo, a pesar de que seguía en esto de crecimiento personal y de transformación, pues me sentía perdida y sola porque justo me faltaba esta parte espiritual.
la parte de creer en Dios y de ser y dejarme ser guiada por Él, ¿no? Y escucharlo. So, doy gracias por este taller. Exactamente, exactamente. Por eso dicen que Dios llena todos nuestros vacíos, ¿sí? Entonces, gracias, Laura. Cuéntanos, Atzvani, ¿tenías la manito levantada, la bajaste? ¿Se nos fue Atzvani? ¿Qué? Yanesi, cuéntanos. Hola, buenas noches. Yo creo que este taller me hacía falta. O, yo siempre fui una niña que la llevaran a la iglesia. Era la religión adventista, no sé si ustedes han escuchado, ellos van los sábados a la iglesia. Desde niña siempre me llevaron, pero yo no estoy bautizada porque ellos bautizan a las personas ya grandes, digamos, ¿no? No como en la católica que los llevan como humanos. Pero yo al venir a Europa me volví, digamos que atea. Tuve un tiempo que fui atea, decía, no, Dios no existe, porque mira todo lo que le pasa a los niños, si Dios existiera, a los niños no le pasaría nada malo. También me metí a estudiar acá y se estudia, ¿no? Lo que es la religión católica y todos los homicidios que hacían eh, en el año 1200 y por allá. Yo decía, no, Dios no existe, y la religión católica y así. Pero ahora mira que yo había hasta sacado a mi hijo en la escuela de la materia de religión, porque yo decía, no, yo no creo. Pero yo en mi vision board que hice, no el de un año en 12 semanas, un vision board que yo había hecho mío personal, yo puse a una chica orando, o sea, algo en mí quería conectar con Dios, ¿no? Y también el año pasado, como octubre, algo me dijo que yo me tenía que bautizar. Yo siento que sí, que es algo de Dios que me está llamando. Él quiere que yo regrese a su casa. Y como Ok, dices tú, no, que Dios nos habla, y es verdad. ok, ok, Yanesi, bueno, me alegra muchísimo y sí, claro que sí, así es. Gracias por compartirnos tu experiencia. Bueno, Atzvani creo que se nos fue, pero la vi con la manito levantada, pero no. Yo no tengo la mano levantada, pero no sé si tenga oportunidad de hablar. Bien, claro que sí, Dayana, cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, estoy, no sé si decir sorprendida y un poco también nerviosa cuando lo comentaste también, como que en realidad con todo resoné mucho. Voy a poner un poco en contexto. Yo nací en una familia cristiana, ahora mismo vivo en Estados Unidos, entonces como que podemos decir un poco la palabra que estoy apartada y todo eso. No sé si alguna am, Ajá. tiene más o menos conocimiento, como cuando no continúas lo que ya conocías. Entonces, Ujú. como que todo lo que hablaste el día de hoy es algo que ya sé, es algo que obviamente me estoy confrontando. Y lo que me gustaría agregar para las chicas que están aquí, porque yo sé lo que debo de hacer, tengo toda la información, pero sí sentí mucho en decirles que a veces uno piensa como que los problemas de afuera o lo que no pueden venir nos alejan tal vez de alguna cosa que tengamos que hacer o algún propósito, pero lo mayor de todo eso es nosotros mismos, como que no autosaboteamos, palabra que utilizamos mucho, pero también siento que, como dijo Mayra, las tinieblas o lo malo, lo que no quiere que tú despiertes o estés conectado contigo, te aleja como contigo mismo. Entonces, con este tema conecté mucho en eso porque uno mismo se pone las excusas, hace tiempo para todo, pero para las cosas que conectan contigo o que va a algunas personas que lo llaman religión o directamente contigo, no buscan el tiempo. Y cuando tú te alejas, tú te das cuenta lo diferente que eres y lo que has cambiado, pero aún así
te acuerdas de cómo eras en aquel entonces. Entonces, con esto en general quiero decir que sea que se conecten con ustedes, que si le llama la atención escuchen audiolibro en la Biblia o que conecten con una palabra o si en sí escuchan alguna prédica o algo, pero que a veces el peor enemigo somos nosotros, como que estamos dormidos, distraídos, como dije. Entonces solo quería agregar esto, también quería cortito, darte muchas gracias por esto, Mayra. Me imagino que fue un proceso, aparte en tu vida personal, pero te doy muchas gracias porque también lo recibí. Ok, Dayana, muchas gracias. Y bueno, puede que estés apartada, pero acuérdate que siempre Dios nos recibe de nuevo. Así que si hoy estás aquí es porque Dios te está diciendo, hija mía, ven que aquí te espero. ¿Sí? Entonces Exacto, me alegra mucho, Dayana, que hoy hayas estado en este taller y claro que sí, fue un proceso y pero afortunadamente lo estamos logrando. ¿Listo? sí, sí, Gracias podemos. por compartirnos. Ajá, ok. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Les decía que lo siguiente es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, porque una de las cosas que a mí me pasó al principio, puede que ustedes sepan cómo hacerlo, pero algo que a mí me pasó es que yo no sabía orar. Y todavía estoy aprendiendo, pero yo no sabía, yo nunca había hablado con Dios, entonces yo no sabía qué decirle. Y les cuento una anécdota, es que yo al principio yo cogí un cuadernito y yo le escribía cartas. Yo le decía, hola Dios, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. O sea, era muy chistoso porque yo no tenía ni idea cómo orar. Era muy chistoso. Pero bueno, el caso es que como no quiero, tal vez alguna, de pronto si tiene algún vacío o alguien que esté viendo este video y no sepa cómo hacerlo, hay una oración que Jesús le enseñó a sus discípulos que está en Mateo 6 9 13 y es en el Sermón del Monte. Jesús enseña esta oración como modelo para comunicarse con Dios. Ahí van a encontrar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es rezar un Padre Nuestro que está en el cielo, ta, ta, ta. No, es una guía, es una estructura. Pero antes de estar en la iglesia, yo encontré el Padre Nuestro traducido literalmente desde el arameo. Me acuerdo que ese día yo lloré porque aunque yo estaba en el mundo, aunque yo hacía ocultismo, aunque yo hacía todo, a mí en el 2021 el que me levantó de una depresión muy fuerte fue Jesús. Pero yo en ese tiempo no sabía que Jesús era Dios. Yo decía, no, Jesús es un maestro ascendido. Pero entonces yo desde ahí, súper amiga de Jesús. Pero acá me vine a enterar fue que era el mismo Dios y yo, ok, pero en ese tiempo no sabía. Entonces cuando yo encontré la oración, yo dije, wow, es hermosa, entonces se las voy a leer. Es el Padre Nuestro como tal que conocemos, pero es la traducción desde el arameo, que era el idioma, la lengua de Jesús. Dice, Padre, Madre. Aquí en Padre Madre, ahí ya vemos que ahí cambia, ¿no? El que nos enseñan es Padre Nuestro, pero acá es Padre Madre. Respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo para que tu deseo y el nuestro sean uno solo en toda la luz, así como en todas las formas y en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones, que así sea. Esa es la traducción. Es una cosa hermosa, yo se las paso después al grupo, pero lo que quiero es que miremos que esa es la estructura.
Entonces, ¿cómo hay que orar? ¿Cómo hay que hablar con ese papá? Primero, saludarlo, ¿no? Reconocerlo, ¿no? Papá, Dios, Jesús, todo es el mismo, ¿sí? Y pedirle, agradecerle, pedirle, hablarle. Tenemos esa estructura, pero siempre tenemos la libertad de comunicarnos con él como mejor nos sintamos. ¿Listo? Y para finalizar, les voy a leer algo que quiero que estén muy atentas porque les voy a preguntar después. Eso es un pasaje de la Biblia. No, no voy a decir parábola porque creo que no es una parábola, pero sí es un pasaje de la Biblia que a mí o sea, es el que más me ha gustado, uno de los que más me ha gustado, porque esa viuda de Sarepta debemos ser nosotras. Entonces, se los voy a leer, estén muy atentas porque les voy a preguntar al finalizar ahorita el taller para ver si entendimos cuál era el mensaje. Entonces, esa viuda de Sareptas, para quienes quieran apuntar, la encontramos en Primera de Reyes 17:8-24. Y dice así. Vino luego a él palabra de Jehová. ¿A quién él? Están hablando de un profeta que se llamaba Elías. Entonces vino luego a él palabra de Jehová, es decir, que Dios le habló. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, que era una ciudad, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Es decir, Elías llegó a la ciudad y vio una mujer recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y entonces ella fue muy amablemente, le trajo el agua y él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y entonces la mujer le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina de trigo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, era una viuda que no tenía sustento y iba a ser la última comida para su hijo y ya iba a dejar que se murieran de hambre porque pues no había más que comer. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Aquí presten mucha atención. ¿Vieron el contexto, no? ¿Qué dijo Dios de Israel? Jehová, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y comió ella y su casa muchos días, y ese poquitico de harina que había en la tinaja nunca se bajó. Es decir, ella sacaba harina y la harina seguía ahí. O sea, no se acababa, se multiplicaba la harina ahí. Y el aceite, ya gastaba el aceite y el aceite de la vasija nunca se acabó, conforme a la palabra de Jehová que le había dicho a Elías. Ahora, ¿qué les quiero dejar con esto? Eso puede hacer Jesús en nuestras vidas. Si nosotros confiamos en Dios como esa viuda confió en el Dios de Elías, si nosotros confiamos así en Dios, ustedes pueden no tener, decir, bueno, en mi cartera no tengo comida para dentro de 3 días, yo no sé qué va a pasar en 3 días, confíen en Dios, ¿sí? Tengo una entrevista de trabajo, no sé qué va a hacer, confíen en Dios. No tengo dinero para pagarme el estudio, confíen en Dios, ¿sí? Dios nunca va a permitir algo que no les vaya a traer una enseñanza o un aprendizaje. Por eso les digo, si ustedes están pasando un problema, una necesidad, lo necesitan para su crecimiento. Pero aférrense a Dios y verán que Dios nunca las va a soltar. ¿Listo? Entonces quiero que 2 o 3 voluntarias me ayuden dando una pequeña reflexión de este pasaje de Elías y la viuda. ¿Qué pudieron entender de esa viuda
en el tema de la energía femenina. Edilene, cuéntanos. Bueno, ella tuvo fe primero y también obedeció. Ella Ujú. confió en la palabra de Dios que fue dada por Elías. Entonces ahí hay una energía femenina porque confió, como, ¿cómo le explico? Como confió en que las cosas van a pasar y simplemente se olvidó de eso y la harina y el aceite nunca se acabó. Y también am, que Dios provee en tiempos difíciles, como usted acaba de decir, que aunque había escasez, ahí Dios sustentó a la viuda, a su hijo y también a Elías. Y por último, también Dios premia al dador alegre. Entonces ella fue muy generosa y pues a pesar de su necesidad, ella compartió y Dios la bendijo. Exactamente, Edilene. Muy bien, excelente. Gracias, Edilene, por compartirnos tu reflexión. ¿Alguien más? ¿Alguna otra voluntaria? A ver quién me aparece aquí en cámara. Tatiana, Yo, cuéntanos una pequeñita reflexión. ah, Ah, Michelle. Bueno, Tatiana, Michelle, oh, Dayana. Michelle. Ok. Em, bueno, yo creo que más tengo como una duda, porque siempre es como que nosotros queremos ver para creer y debería ser lo contrario, Ujú. creer para ver. Y algunas veces me ha pasado que yo digo, pero ya creo, ya no sé qué, y estoy desesperada, como entras en desesperación, entonces al final eso no es fe, porque estás como desesperada de ya cuando viene. Ujú. Entonces, yo creo que hay que trabajar más la fe, la confianza en que Dios realmente está ahí para nosotros y que si las cosas se atrasan o no se dan como tú quieres es porque está ya destinado desde arriba, ya es como una ley de Dios y que más bien debemos ser como cautos y humildes y mantener la fe y la confianza de que siempre todo va a mejorar. Eso. Exactamente, exactamente. Gracias, Tatiana. Bueno, gracias, muy bien. Me alegra mucho que aquí hay mujeres virtuosas de Dios. Amén. Angélica, cuéntanos y luego, no, espérate. Estaba Michelle, estaba Dayana y estaba Angélica. Listo, Michelle, Dayana y Angélica. Michelle, ¿Se escucha? sí, te escuchamos. Bueno, a mí lo que me deja esto es que la energía femenina es transformadora. Como que puedes tener quizás los materiales a la vista, eh, sin embargo, si no tienes como esta energía femenina transformadora que conecta todo, une todo y nutre finalmente, no es nada, o sea, como que necesitas las dos cosas. O sea, la energía femenina sola, sin como quizás los materiales o el que le hayan provisto de esas cosas, del aceite, de la harina y todo eso, quizás no hubiese servido y la energía masculina tampoco serviría si son solo directamente los materiales, sin poder transformarlos en algo que nutra y que en el fondo como que incorpore todo. Así que nada, me encantó porque conocía el término de la energía femenina y jamás lo había como podido conectar o ni siquiera sabía que como que tenía un significado bíblico. Así que estoy amando el taller. Ok, Michelle, bueno, me alegra. Muchísimas gracias por tu participación y me alegra que te vayas con una nueva perspectiva. ¿Listo? Dayana y luego Angélica. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí te escuchamos? Ok. Bueno, lo mío un poco breve, pero la verdad profundo, porque obviamente podemos ver el milagro que ella tuvo, pero también me quedé como más pensando en lo de Elías, que fue enviado. Entonces, en esa parte me conecté mucho porque en ocasiones nosotros, como mujeres, o tenemos un poco más lo sentimental y todo eso, ah,
sentimos hacer ciertas cosas por alguien o un sentir o podemos decir la intuición o el Espíritu Santo de hacer ciertas cosas y no las llegamos a hacer y no sabemos si en ese actuar que deberíamos tener o sentimos, estamos también pasándole a una persona un milagro, fe o algún cambio. Porque si, por ejemplo, él no se hubiera ah, llevado de las instrucciones que le dieron, no hubiera sucedido ese milagro o ese cambio en la vida de ella. Y eso me dejó como bien conectado, que a veces como cuando sentimos hacer ciertas cosas por alguna persona o un sentir de una palabra a alguien, que obviamente sea bueno y positivo, siento que ayuda en general y como que algo transforma en esa persona. Entonces como que está conectado, pero tener bien en cuenta que a veces ciertas acciones de nosotros va a ser positiva en alguien o algo va a cambiar. Eso me parece muy importante. Exactamente, Dayana, excelente, exactamente. Es así. Es muy importante identificar eso también. Ok, bueno, muchas gracias, Dayana. Y Angélica, ¿Me escuchan? Sí. Ujú. sí, te escuchamos. Muy bien. Bueno, lo que yo aprendí, se podría decir, de esta enseñanza es que pues aprendamos a confiar en Dios, pues de tener fe. Quiero contarles, voy a tratar de ser lo más breve posible, que esta semana, pues como la última semana que tuvimos el taller de lealtades, les comentaba de mi situación, en dejar las cargas y sobre todo pues, era mi hermano. Desde hace tiempo pues estaba yo pidiendo, pues oraba yo sola, la verdad es que a veces a lo mejor y no lo hacía bien, pero pues trataba de orar, pues más que nada pidiendo oración a mi hermano. Entonces, y era así, oraba por la vida de él. Entonces, en esa semana de pronto ya me sentía cansada. Entonces, como llevamos a cabo el taller de dejar las cargas, entonces pues aproveché y le dije, Dios, yo pues me siento cansada, o sea, todo lo dejé en tus manos. Entonces, esta semana recibimos una noticia muy bonita en cuestión de, pues, de mi hermano. Pues me sentí aliviada porque sé que Dios escuchó mis oraciones. Este, ay, no, pues sí me siento, Tranquila. Ujú. eh, porque sé que Él escuchó mis oraciones, ¿no? Aunque yo, pues, que si hago las cosas bien, no, ni siquiera cumplo con lo que Él pide, ¿no? Que seamos, hace días dije, voy a leer mi Biblia, voy a leer un capítulo, y abrí mi Biblia, y que dice, leí, ahorita pues que estábamos tomando ese taller, mm, me sentí un poco, pues sí me sentí mal, que dije, o sea, me vino a la mente y dije, yo, ¿qué tanto le he pedido? Y que Él cumplió con su palabra, escuchó mis oraciones. Y yo que hice ese día, dije que iba a leer y no leí. Lo dejé ahí esperando y no leí. Y así me quedé dormida. Entonces, lo que aprendo hoy es que aún así, tú hagas bien las cosas, no hagas bien las cosas, Él siempre está ahí. Y, y Él está porque Él no es como nosotros los humanos que a veces decimos, voy a hacer esto y que siempre no. Nos arrepentimos y Él nunca nos arrepiente, Él hace las cosas así como dice porque Él no es hombre para meter. Entonces, no sé, me gustó mucho ese taller y estoy muy agradecida contigo. También desde ese tiempo pues te sigo y miraba todo tu proceso y me siento muy feliz y muy alegre por ti. Y pues dando gracias a Dios por lo que te ha dado y también por todas las sorpresas que están en nosotros. Y pues eso es lo que quería compartir con ustedes, que pidan, que oren, porque Dios es bueno y su misericordia siempre está con nosotros y es muy, muy grande. Ok, Angélica, muchísimas gracias por ese testimonio tan bonito.
Y sí, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y me alegra muchísimo que Dios haya escuchado tus oraciones. Y es triste ver cómo nosotros muchas veces somos desagradecidos, ¿no? Eh, e interesados también a veces, pero lo más importante es saber que en su infinito amor, Angélica, Él sabe que somos humanos y sabe que como humanos fallamos y siempre estará ahí dispuesto para cuando tú lo quieras buscar. Entonces, espero que este taller te haya también inspirado a eso, a fortalecer tu relación con Dios, todas, desde cómo lo abarca cada uno y como les digo, si alguna en algún punto quiere hablar algo al respecto, me pueden escribir con mucho gusto. Estoy en un proyecto más adelante, pero eso sí ya es un tema ya más adelante, de crear unos grupos eso se llaman, no son como predicaciones, pero sí es para hablar de la palabra, como para crear espacios de enriquecimiento espiritual, pero eso más adelante les cuento. Bueno, chicas, entonces gracias a todas por su participación el día de hoy. Gracias a todas por abrirse a comentarnos, ¿no? Igual espero que tanto ustedes que están acá en vivo como tú que estás viendo esta grabación, eh, sepas que este mensaje te llegó a ti por algo. Dios te ama, Dios quiere que lo busques, Dios quiere que te salves, ¿sí? Dios quiere que conozcas la verdad y que realmente puedas vivir una vida plena en Él. ¿Listo? Entonces, chicas, muchísimas gracias a todas por su participación. Entonces, nada, hasta aquí sería el taller de hoy. Bueno, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Acuérdense que me gusta escucharlas decir chao, 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 para saber que sí me escucharon. Bye, Chao, muchas gracias, gracias. Mayra. Ok, con Mayra. mucho Muchas gusto. gracias, Adiós. Mayra. Bye bye. Bueno, Chao, chao. chao, cuídense mucho, Chao. chao.